una palabra que corrija en esta hermosa mañana. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo se encuentra, iglesia, en esta mañana? ¿Cómo? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. ¿Sí se gozaron, hermanos? Amén. ¿Por qué te gozaste? Porque el Señor está. Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control de esta palabra que se va a impartir. Amén, aleluya. Lo más importante, hermanos, sabemos que Dios tiene el control. Amén. Pero que nosotros, hermano, disciernamos la palabra. Hay una gran diferencia entre entender y discernir. Cuando tú entiendes algo, hermano, muchas de las veces nos cuesta trabajo llevarlo a la práctica o aceptarlo, ¿sí? Pero cuando nosotros discernimos, hermano, estamos siendo redarguidos en nuestro espíritu y ese hecho nos va a llevar a que nosotros aceptemos el mensaje, ¿verdad? Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tú has puesto, Señor, el querer como el hacer, que nosotros nos despojemos, Señor, de toda actividad y apartemos este tiempo, Señor, que te corresponde a ti, que es tuyo, Señor, para poder venir a alabar, a exaltar, a glorificar tu nombre, Señor, pero también, Señor, para venir a alimentarnos de tu palabra, Señor, la cual es vida para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo, Señor, para todo nuestro ser, Señor. Y esta vida, bendito Dios Todopoderoso, que es tu palabra, Señor, y la cual es nuestro alimento constitutivo, Señor, nos permita, Señor, ser transformados, Señor, y que nosotros podamos seguir creciendo, Señor, en nuestra vida espiritual, que podamos seguir madurando, Señor, a fin de ser hombres maduros, Señor, en la fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ay, hermano, va a estar fuerte el mensaje de hoy, hermano. Va a estar fuerte. Y este mensaje es más que nada para los que tenemos tiempo en el Evangelio. Mira, hermano, tú has leído la Escritura, ¿verdad? ¿Y has entendido el caminar de la iglesia primitiva? El andar, ¿cómo se dirigían ellos en su vida cristiana? Entonces, los evangelios te hablan de ello. El apóstol Pablo te habla de ello. Y si tú te das cuenta hoy a la actualidad, hermano, la iglesia se ha degradado. ¿Sí sabes lo que es degradarse? Ha perdido su esencia. Se ha degradado, hermano. El cristianismo se ha convertido en una religiosidad. Entonces, lo que tú conoces como apostasía, de lo que venía hablando desde el profeta Daniel, de lo que venían hablando los profetas, ¿verdad? Es la degradación de la iglesia. ¿Por qué se ha degradado la iglesia, hermano? Hay una causa solamente por la cual la iglesia se ha degradado. Y tenemos que entender, hermano, que Satanás se ha introducido dentro del cristianismo. A través de las religiones y a través de las denominaciones, a través de las muchas doctrinas y enseñanzas que existen, hermano. Y ese es el motivo por el cual la iglesia se ha degradado, porque
motivo, hermano, no permite que el cristiano, ¿sí?, conozca a Cristo como la vida. Ese propósito de Satanás ha hecho que el cristiano se desvíe del verdadero propósito de Dios, porque no le conviene. Mira, hermano, ahorita el hermano Rica hablaba algo de lo que yo te voy a hablar, y tú te das cuenta cómo Dios pone palabras, hermano, en él, y él ni siquiera sabe de lo que yo voy a hablar. Y él decía, hermano, precisamente vamos a hablar de la degradación de la iglesia. Y él decía que en aquella iglesia donde aquel pastor asistió, ¿verdad?, donde sintió la presencia del Espíritu Santo en la alabanza, en la adoración, pero después, cuando empieza la exaltación, ¿qué sucede? Empiezan a agarrarse a costalazos. Cosas antibíblicas. Y hoy en la actualidad, hermano, las iglesias están llenas de apostasía. Amén. ¿No has visto por ahí en las redes sociales a los pastores, hermano, que ya parecen cómicos? Los que tienen el poder y le hacen y la gente se avienta para atrás. Las escobas ungidas, etcétera, etcétera, hermano. ¿Hasta dónde se ha degradado la iglesia? ¿Por qué? Porque los pastores, hermano, prefieren tener iglesias llenas, ¿sí? Prefieren distorsionar la palabra de Dios para tener iglesias llenas que hablar la verdad y tener iglesias vacías. Sí entendemos cuando tú, hermano, hablas la palabra de Dios como debe de ser, siempre las iglesias van a estar vacías. Y va a haber hermanos que van a venir y van a escuchar el mensaje, y ese mensaje les va a incomodar, y ¿qué van a decir? Allí no me gustó. Y ellos buscan que les endulcen el oído, pastor, que les endulcen el oído. Entonces nosotros tenemos que seguir en la sana doctrina, en el sano evangelio, hermano. Entonces, ya nos ha quedado claro qué es la vida. Hemos estudiado, hermano, durante mucho tiempo a Jesucristo como la vida. Dice Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida. Es decir, Él es la vida divina de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando tú naces en el Espíritu, tú estás recibiendo a Jesucristo como la vida divina de Dios, con sus atributos. Pero hay un problema, hermano, que el cristiano no se ha podido desarrollar en esa vida por sus conceptos, por sus doctrinas, por las enseñanzas en las cuales ellos han sido instruidos, y son obstáculos, hermano. Entonces, cuando la vida divina viene a nosotros, hermano, va a encontrar obstáculos. Y nosotros debemos saber cuáles son esos obstáculos. Porque pareciera ser que la mayoría de los hermanos piensan que solamente es dejar el pecado y ya. Dejo de practicar el pecado y ya. Pero hay otros obstáculos, hermano, dentro de nosotros que la vida de Dios o Jesucristo encuentra en una persona, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocerlos. Entonces, fíjate bien, hermano. Vamos al libro de Filipenses y quiero que analicemos esta cita bíblica que yo te voy a dar. Porque se escucha bien padre, se escucha bien bonito, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 6 al 8. Mira, hermano, el apóstol Pablo era un erudito de la ley. Él era un maestro de la ley.
intachable. Él, hermano, aplicaba la ley, ¿sí? Como debe de ser. Y ahorita él mismo habla, fíjate bien cómo él dice en cuanto a celo, ¿qué quiere decir? Que él era celoso por lo que a él se le había inculcado. Él era celoso, hermano, cuidado y que viniera otra persona y le hablara de algo que no fuera la ley, que le hablara, ¿por qué? Porque se encelaba. Entonces dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Fíjate lo que hacía el celo que él tenía por la ley que él hiciera. Por celo, hermano, él perseguía a la iglesia de Cristo. Por celo. Entonces dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, que se la aplicaba, hermano. ¿Sí? Pero fíjate bien, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y no solamente está hablando de que se despojó de unos pesos, se despojó de tierras, etcétera. Fíjate lo más importante de lo que él se tuvo que despojar, hermano, de la misma ley. La ley que él defendía, hermano, se tuvo que despojar de su doctrina, del adoctrinamiento que él traía. Porque cuando él vino al cristianismo, él fue adoctrinado de una manera, hermano. Entonces, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. En su andar cristiano, hermano, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí te das cuenta todo lo que él tuvo que hacer, hermano, para ganar a Cristo? ¿A qué se refiere cuando dice para ganar a Cristo? Para crecer en su vida espiritual, para crecer en madurez, para llegar a ser la expresión de Cristo. ¿Cuántas cosas no tuve que perder? Dice. ¿Sí? Tuvo que dejar de perseguir la iglesia. Tuvo que dejar sus enseñanzas que él tenía. Tuvo que dejar ese celo. Si tú te das cuenta, no estamos hablando del pecado, hermano, que él dejó. Porque lo primero que tú haces cuando vienes a Cristo es precisamente dejar las prácticas pecaminosas. Algunos, no todos. Y conforme va pasando el tiempo, hermano, tú las vas dejando. Pero hay otras cosas, hermano, que son aún todavía más importantes. Lo primero que Cristo te va a quitar va a ser eso. Entonces, cuando tú vienes al verdadero conocimiento de la vida, probablemente ya tengas 10 años en el cristianismo. Cuando tú vienes al verdadero conocimiento de la vida y probablemente fuiste instruido de una manera, o sea, fuiste adoctrinado conforme a una denominación, conforme a una doctrina. Nosotros, por eso es importante, hermano, que tengamos un amplio conocimiento de la Escritura. Cuando tú empiezas a leer, hermano, el Nuevo Testamento, desde el inicio del Nuevo Testamento, ahorita hablaba el hermano, hay los cuatro principales evangelios, que es Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos te presenta a Jesucristo de una manera. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos, hermano, aquí estoy yo parado. ¿Cuántos lados tengo yo? 4, el frente, el lado izquierdo, el lado derecho y la parte trasera.
¿Sí? Entonces, Mateo te presenta a Cristo desde este ángulo. ¿Sí? Marcos te presenta a Cristo desde este ángulo. Lucas desde este ángulo y Juan desde el ángulo. Entonces, pero al final de cuentas, hermano, cuando tú juntas todos los evangelios, tú te vas a dar cuenta del propósito de Dios. A eso agrégale al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ¿verdad? A Timoteo. Entonces, el asunto es, hermano, que cuando ellos empiezan, fíjate bien, cuando Pablo se da cuenta, hermano, que los discípulos de Jesús empezaban a predicar a Cristo como la vida, él empieza a perseguir la iglesia. ¿Sí? Porque él decía, ¿cómo es posible que van a venir otras personas a traer falsas enseñanzas? ¿Sí? Y él aunque tenía mucho conocimiento de la ley, era un maestro de la ley, era intachable, dice, ¿verdad? Pero él no entendía el propósito, ni entendía el propósito de la ley, ni entendía el propósito por el cual el Hijo de Dios había venido. Entonces, cuando él se da cuenta, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto tuve que perder a fin de poder ganar a Cristo, verdad? Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Para que nosotros vengamos al verdadero conocimiento de Cristo, hermano, tenemos que hacer a un lado nuestras doctrinas. Porque de otra manera no vas a poder entender ni vas a poder conocer a Cristo verdaderamente. ¿Sí? Y hay hermanos a los cuales les cuesta trabajo. Hay hermanos que defienden a capa y espada su doctrina, hermano. Y hermano, yo quiero que entiendas una cosa. Lo que se predica en esta iglesia no es doctrina. No tiene nada que ver con ninguna denominación, ni con ninguna doctrina. Es evangelio puro, hermano. Se predica a Cristo como la vida, hermano. ¿Por qué? Porque el día de hoy Dios a mí me ha permitido darme cuenta de ello y poder experimentarlo, hermano. Entonces, fíjate bien, cuando la vida de Dios es impartida en nuestro ser, hermano, esta vida encuentra en nosotros obstáculos. Lo mismo sucedió con Pablo. Y él, conforme fue pasando el tiempo, se fue dando cuenta. ¿Por qué? Porque él tuvo disposición. Porque él se dio la oportunidad, hermano, de verdaderamente experimentar a Cristo. Amén. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esos obstáculos. Tú ya sabes que el pecado, hermano, está mal que lo practiques. Eso ya tú lo sabes. Pero hay otras cosas que no sabemos. Entonces, es importante saber cuáles son los obstáculos que la vida de Dios encuentra en nosotros o que Cristo encuentra en mí. Amén. Entonces, en cada parte de mi ser, hermano, va a haber obstáculos. En mi espíritu, ¿sí? En mi alma, en mi carne, en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, el propósito por el cual Dios imparte su vida en nuestro ser, ¿cuál es ese propósito, hermano? De que nosotros seamos transformados a fin de que nosotros podamos ir creciendo. Cuando te estoy hablando de ser transformados, es precisamente que la vida de Dios, hermano, empiece a echar fuera todos los obstáculos que encuentra, para que de esa manera yo pueda expresar a Cristo, hermano. ¿Sí? Entonces, el primer obstáculo, hermano, que la vida de Dios encuentra en nosotros
es precisamente no conocer el camino de la vida y no tomar a Cristo como vida. Ese es el primer problema que la vida de Dios encuentra en mí. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermano, esto es algo bien tremendo, hermano, porque el no tener a Cristo como nuestra vida y no conocerlo como la vida, a eso se le llama ignorancia. Y la ignorancia, hermano, es el primer obstáculo que esta vida encuentra en nosotros. ¿Sí? Entonces, el que tú seas ignorante no significa que no conozcas de la Escritura. Tú puedes conocer de la Escritura, hermano. Pero si tú no, es que ¿cómo te lo explico, hermano? Cristo tiene dos aspectos, hermano, y tiene dos ministerios. El ministerio terrenal y el ministerio celestial. ¿Sí? Y el ministerio celestial precisamente tiene que ver con la vida. El ministerio terrenal tiene que ver con la salvación, con el sacrificio que Él hizo en la tierra. Entonces tenemos que entender, hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? En el momento en que nosotros lo aceptamos y lo recibimos, el ministerio terrenal de Cristo culmina en mi persona. Entonces, ¿quién le va a dar continuidad? El ministerio celestial, hermano. Lo que Él está haciendo hoy en la actualidad en mi persona. Lo que el Espíritu Santo o la vida divina de Dios está haciendo hoy en día en mi persona. Entonces eso es, hermano, en esta parte es donde entra el ministerio celestial de Cristo. Cristo sigue trabajando, dice la Escritura que Él se sentó en el trono. Pero Él sigue trabajando, hermano, su omnipotencia, ¿verdad? Porque dice que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces en su omnipresencia Él está aquí, brother, en nosotros y está allá. Amén. Entonces, fíjate, hermano, después de que la vida divina viene y se imparte en mí, ¿sí? Después de que yo me convierto en Cristo, aún mantengo mis propias ideas y mis propios conceptos y mis doctrinas. Y tú puedes, hermano, pasar años en el Evangelio sin darte cuenta de esta parte. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? A ver, te voy a hacer una pregunta, hermano. La mayoría de los que estamos aquí, hermano, y que hemos venido al cristianismo, venimos de una religión predominante. Cuando tú ibas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y oías allá a la persona que se sentaba a tocar el piano, te parabas y empezabas a aplaudir. ¿Por qué no lo hacías? Porque tú no habías sido adoctrinado de esa manera. Tú fuiste enseñado en que tenías que llegar y te persinas y te sientas a escuchar nada más. Ni siquiera llevábamos Biblia. ¿Cierto o falso? Pero cuando tú te introduces en el cristianismo, hermano, tú empiezas a ver a los hermanos que tienen más tiempo dentro del cristianismo, que aplauden, que bailan, que danzan, etcétera, etcétera. Y empiezas a adoptar esas costumbres. Empiezas a ser adoctrinado de esa manera. ¿Sí? Y para ti eso es el cristianismo. Si tú, por ejemplo, eras una persona, por ejemplo, yo que andaba guandajón y entonces cuando vengo al cristianismo, hermano, empiezo a vestirme más refinadamente, ¿verdad? Porque yo veo a los hermanos que andan de traje y de corbata. Empiezo a adoptar costumbres que yo estoy viendo, hermano. El hombre por naturaleza es así. Pero a ti, ¿quién te garantiza, hermano, que en la iglesia primitiva era la manera en la cual se tenía que adorar al Señor o que lo adoraban?
¿Quién te lo garantiza, hermano? Acuérdate que la iglesia se degradó, hoy en día se degradó, y no es nada de lo que era antes, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? Hoy creemos, hermano, que el ser bien eufóricos, eso es ser lleno del Espíritu. Tú lo mencionabas ahorita, hermano. Porque así hemos sido enseñados. Entonces, hay muchas corrientes de denominaciones, hay muchas corrientes de doctrinas, hermano, ¿sí? Las cuales están influenciadas por Satanás. La vida, hermano, no tiene nada que ver con todo lo que tú ves en el cristianismo hoy en la actualidad. Nada que ver, hermano. Ve a Gálatas capítulo 5, versículo 21 y te vas a dar cuenta en qué consta la vida. Te habla de los frutos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver uno en especial, hermano, el gozo. Y vamos a entender lo que es el gozo, hermano. Amén. Entonces es importante saber que todas nuestras ideas, que todos nuestros conceptos que nosotros tenemos o que traemos cuando venimos al cristianismo se encuentran en tinieblas. ¿Sí? Y este hecho, hermano, nos impide a nosotros experimentar verdaderamente a Cristo como la vida. Tú tienes que alcanzar ese obstáculo, por así decirlo. La salvación ya la tienes, hermano. Esa ya te la dio el Señor. Ahora tenemos que esforzarnos, hermano, por experimentar a Cristo verdaderamente como la vida. ¿Sí? Entonces, hay hermanos que piensan que ser un verdadero cristiano genuino es renunciar al mundo, renunciar a la fama, renunciar al dinero. Y esos conceptos, hermano, también están en tinieblas. Tú puedes ver a una persona que tenga harto billete y que vive en el Espíritu, hermano. Los hay. Sí los hay, hermano. Entonces, ¿para ti qué es renunciar al mundo? Yo quiero que me digas, ¿para ti qué es renunciar al mundo? Porque la mayoría de cristianos traemos esos conceptos. Yo ya no soy mundano. ¿Qué es renunciar al mundo para ti, hermano? Sigues haciendo prácticas del mundo y dices que ya renunciaste al mundo porque dejaste de practicar el pecado. No, hermano. Entonces, ¿qué es verdaderamente renunciar al mundo, hermano? ¿Cómo? ¿Ser qué? Transformados. Introducirte a la vida, hermano. Vivir en el Espíritu, ¿sí? No, porque ir, hermanos, si realmente nosotros hubiéramos ya renunciado al mundo o nos hubiéramos salido al mundo, ya no hiciéramos fiestas, ya no hiciéramos nuestros convivios, ya no festejaríamos el Día del Padre, ni el de la Madre, etcétera, etcétera. ¿Tienes hijos chiquitos? ¿Qué pasa si te dicen, ¿sabe qué? Su niño se tiene que disfrazar allá el día de la madre y usted tiene que venir a participar? Entonces, fíjate cómo los conceptos, hermano, que nosotros tenemos. Mira, hermano, ¿sabes quién está detrás de todo eso? El chanclota. Cuando la Escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿qué quiere decir, hermano? Que se ha introducido dentro de las iglesias,
Mira, fíjate, cuando Satanás, hermano, engañó a Eva, se introdujo en el hombre Satanás se introdujo en el hombre en forma de pecado. Pero ahora Satanás, hermano, es astuto, es hábil, se ha introducido como ángel de luz en el evangelio, convirtiendo o formando doctrinas, hermano, hechas por el hombre. ¿Sí o no? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, todas estas cosas nos impiden conocer a Cristo, hermano, como la vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay muchos hermanitos que tienen estos conceptos? Porque precisamente no han conocido, hermano, a Cristo como la vida. No lo han conocido, no lo hemos conocido como la vida. Entonces, fíjate, hermano, si nosotros somos religiosos, no vamos a poder ser verdaderos cristianos. No, eso es imposible, hermano, ¿sí? Entonces, para ser verdaderos cristianos, debemos despojarnos de la naturaleza y de la carnalidad que hay en nuestra alma. Porque el pecado está en tu carne, pero en el alma, hermano, están todos tus conceptos, están tus fuerzas, está tu capacidad natural para hacer las cosas, están todas tus habilidades que tú tienes, y de todo ello tenemos que ser despojados. ¿Sí? Dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Entonces, para vivir en el espíritu y ser un verdadero adorador, hermano, ¿sí? Necesito ser despojado, hermano, de todos mis conceptos que yo tengo. Pablo decía, todo lo he estimado como pérdida. Para mí todo es basura. Y él, al referirse a todo, se estaba refiriendo, si tú te das cuenta, hermano, no se está refiriendo al pecado. Porque empieza diciendo, ¿en cuanto a qué dice? En cuanto a celo. ¿Sí? Filipenses 3 te dije, ¿verdad? ¿Sí? Filipenses, ¿qué era? ¿3 qué? 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, él se está refiriendo a la misma ley que él practicaba. Él se refiere a la manera en la cual él había sido instruido. Para él eso era un tesoro. Y lo defendía a capa y espada al grado de perseguir a la iglesia y matar a los cristianos. Entonces, ¿te das cuenta que para que yo pueda vivir en el Espíritu tengo que ser despojado de todas estas cosas también? No nada más tengo que dejar el pecado, hermano. Podemos haber cristianos, hermano, que tenemos mucho tiempo sin practicar el pecado, pero aún no estamos viviendo en el Espíritu, porque hay conceptos que tenemos dentro de nosotros que no nos permiten. Y Pablo nos da un gran ejemplo, hermano. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y a veces nos cuesta trabajo, hermano. A veces nos cuesta trabajo aceptar cuando la palabra de Dios verdaderamente nos confronta, hermano. ¿Sí? A veces nos cuesta trabajo aceptar, hermano. ¿Por qué? Porque es más bonito que me endulcen el oído. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces dice, Dios es espíritu y los que le
espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cuál es la única manera de adorar a Dios? En el espíritu, hermano, nada más. Amén. La única manera, hermano, de crecer en mi vida espiritual es dejando a un lado mis conceptos, ¿sí? Y mis propias opiniones. Es que yo pienso, es que yo creo que es así. No, hermano. La Biblia es clara, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar nuestra vida almática y nuestra vida carnal. Imagínate, hermano, que un psicólogo que está bien estudiado, ¿sí? O imagínate un, ¿cómo le llaman a los que estudian mucho la escritura? Un teólogo que esté bien estudiado. No vamos a ir tan lejos, un sacerdote, teólogo. Él trae sus conceptos, él trae sus ideas, él trae sus enseñanzas, sus hábitos. Y si tú vienes y le dices con bases y fundamentos bíblicos así, ¿tú crees que no le va a costar trabajo? Tiene que haber un discernimiento de parte del Espíritu Santo, hermano, para que uno pueda despertar, para que uno pueda abrir los ojos, para que uno pueda reaccionar, ¿sí? Entonces, hay muchos hermanos que tienen dificultades en su vida cristiana, hermano, después de que son salvos, ¿sí? Porque ellos no conocen la senda de la vida, ni la han experimentado. Experimentaron a Cristo como el Salvador, pero como la vida no, hermano. Entonces, esa es la importancia, hermano, de que nosotros tenemos que enfocarnos el día de hoy, hermano. Para que tú puedas introducir a una persona al reino de los cielos, necesitas presentarle a Jesucristo como el Salvador. Porque de otra manera no va a pasar. Y ya cuando Él es introducido en el reino de los cielos, entonces ahora empieza a hablar de la vida, para que Él empiece a crecer. ¿Sí? ¿A quién no le gusta, hermano, verdaderamente que te digan, Dios te va a sanar? Dios te va a conceder tu milagro. Pues yo pienso que a todos, ¿verdad? Son cosas que nos agradan, hermano, pero realmente, hermano, es más importante que nosotros experimentemos a Cristo como la vida. Y que nos hablen de Cristo como la vida, hermano. ¿En qué te edifica que te digan que Dios te va a sanar? ¿En qué te edifica? Eso te emociona. ¿Sí? Eso te va a hacer que tengas fe. Si fuera así, hermano, las iglesias estuvieran bien llenas. En serio. Pero nosotros estamos viendo, hermano, el resultado. La gente no quiere nada con el Señor. La gente quiere seguir allá en su ¿cómo se dice? En su manera de vivir, en su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, el segundo obstáculo, hermano, que encuentra la vida o encuentra a Cristo en una persona es la hipocresía. ¿Está fuerte, verdad? La hipocresía es el segundo problema, hermano. ¿Sí? Y este es un asunto importante, te voy a decir por qué. Porque la hipocresía tiene que ver con lo espiritual, que tú seas o que no seas. ¿Sí? Tiene que ver con lo espiritual, o sea, con el crecimiento o el grado que tú hayas alcanzado en tu vida espiritual. En eso consta la hipocresía. Dentro del cristianismo, hermano, existe el pensamiento o la creencia, ¿verdad?, de que estar lleno del Espíritu Santo es
actuar eufóricamente, lo que ahorita mencionábamos. ¿Sí? Entonces, para estos hermanos, eso es estar lleno del Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a lo que dice la Escritura, hermano, eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Mira, hermano, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios serio, de seriedad. ¿A poco piensas que porque yo aplaudo y cante bien duro es porque ya estoy más lleno del Espíritu que el hermano Romeo, que no canta, que no aplaude? ¿Será? Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, vemos la verdadera vida divina, hermano. Vemos la verdadera vida espiritual que debe de llevar el cristiano, ¿sí? Vemos el verdadero andar, hermano, de un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Amas a los que te conviene amar? ¿Amas a tus seres queridos? Porque es bien fácil amar a los que quieres, a los que te conviene. Pero ama a tu enemigo. Ama al indigente que llega y te pide para un taco. ¿Qué haces cuando una persona así llega a tu vida? ¿La desprecias? ¿Amas a tu prójimo o hablas de él? ¿Sí estamos entendiendo el mensaje, hermano? Entonces dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Ahorita vamos a ver el gozo, hermano. Es paz, paciencia. ¿Eres paciente? ¿Eres paciente en tu casa? ¿Eres paciente en la calle? ¿O fácilmente te sales de tus casillas? Paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Entonces vamos a profundizar un poquito en el gozo, hermano. ¿Sí? Porque el gozo es algo que nosotros hemos confundido con un sentimiento eufórico de alegría o de felicidad. Pero fíjate lo que dice Nehemías, ¿qué es el gozo? Nehemías 8:10, hermano. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si te das cuenta que entonces el gozo no es que tú te sueltes la greña, ¿no? Que te desplayes. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice Nehemías. Es lo que te hace fuerte. El gozo del Señor es lo que te hace que tú sigas hacia adelante perseverando, hermano. Hay aguas, para el que quiera aguas allí. Hay una disculpa, hermanos, pero es que se me va la onda. Entonces, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero yo he creído que el gozo, el estar gozoso es hacer circo, maroma y teatro, ¿verdad? ¿No, pastor? Entonces, ¿sí te das cuenta cómo hemos sido instruidos mal, hermano? Y esto es lo que ha llevado a la iglesia a que caiga en degradación. Se ha distorsionado todo. En el original hebreo, la palabra gozo significa una visión positiva de una persona que ha sido llamada por Dios y se da cuenta de lo beneficioso que es seguir el camino de vida de Dios. Eso es en el original hebreo lo que significa la palabra gozo. Que tú tengas una visión positiva, ¿sí? De que tú has sido llamado por Dios y te das cuenta que el caminar en el Señor es beneficiario para ti.
Amén. Entonces las manifestaciones eufóricas de los cristianos que hoy en día se ven, hermano, en las iglesias, no tienen nada que ver con la vida. Si tú te das cuenta, Pablo habla y dice el fruto del Espíritu. Esa es la vida, hermano, el amor. Te tienes que dirigir en amor. Tienes que amar al prójimo. ¿Sí? Tienes que amar al que te causó daño, hermano, al que te hirió. Mira, hermano, yo una vez veía un testimonio de un no sé si era pastor o era evangelista. Y a este varón, un hombre había matado a su hija, su pareja, la mató. Y a este hombre lo metieron a la cárcel. Entonces, este evangelista, hermano, en el amor de Dios, fue hasta la cárcel, hermano, a ver al asesino, ¿sí? Y le fue a pedir perdón. Y lo empezó a ministrar, lo empezó a discipular. Y después los dos andaban evangelizando juntos, hermano. Date cuenta, mató a su hija. Entonces, ¿qué nosotros haríamos en una circunstancia de esas? Muchas de las veces, hermano, tienes una discusión con la pareja y no te hablas en 2-3 días. Entonces, estás ejerciendo el amor de Dios. Sales de pleito con la pareja, que es lo más común, con los hermanos, qué sé yo, y se dejan de hablar. Y no vas a ver a mis hijos. Y si no hay billete, no los ves. O sea, actuamos, hermano, impulsivamente en nuestras emociones. Entonces, tú estás caminando en el Espíritu. Si tú te comportas de esa manera, una discusión con la pareja, hermano, y se dicen un montón de cosas, eso es andar en el Espíritu. Dice que es paciencia. Esta la aplica mucho en una oración que hacen los de AA, la oración de la serenidad. Y dice, fíjate lo que dice esa oración en que ellos hicieron: Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y para aceptar las que sí puedo, sabiduría para discernir la diferencia, y no sé qué más dice. Entonces, hermano, tenemos que ubicarnos. Tenemos que ubicarnos, hermano, nosotros que estamos ministrando, los que somos siervos del Señor, que hemos recibido un llamado, hermanos, a ministrar la palabra de Dios en una iglesia, en una congregación. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos predicando. Tenemos que tener cuidado en la manera en que estamos instruyendo a las ovejas, a las almas. Imagínate tú como mamá, que a tus hijos los alimentes con puras golosinas. ¿Verdad que no? Tú como madre, el amor de madre, pues tú quieres alimentarlos bien para que estén sanos. Te preocupas por ellos. Entonces, no nada más es de que yo me preocupe cuando el hermano no viene a la iglesia. Ay, voy a buscarlo para ver qué pasó. No, preocúpate en el crecimiento que tú le vas a dar. ¿De qué manera tú lo estás formando? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque todo eso en algún momento se nos va a demandar, hermano. ¿Qué utilidad le diste a la palabra de Dios que se te fue revelada?
Imagínate que Dios te revele algo tan grande, hermano, y que tú no sé, por querer tener una iglesia llena, porque las almas no se vayan a ofender, porque les hablas fuerte. Yo he conocido pastores, hermano, que hemos ido a compartir, por ejemplo, a casas, así, a llevar la palabra a personas, y yo he conocido pastores que les da miedo, confrontar, o sea, hablar como debe de ser la escritura, por miedo de que, ay, ya no van a querer. Entonces, nosotros tenemos que ser, atalayas. ¿Y una atalaya qué hace, hermano? Da el mensaje, hermano, como es. No anda con rodeos ni con que, como decía el hermano, con medias tintas. Amén. Entonces, ¿cuál es la manifestación divina del Espíritu? Una persona que está llena del Espíritu, hermano, camina conforme a estas manifestaciones. ¿Sí? Entonces, la expresión de la vida, hermano, a nosotros nos requiere que rechacemos nuestra manera natural de ser. Ya dejaste el pecado a un lado. Ya no tomas, ya no te drogas, ya no te prostituyes, ya no andas de infiel, etcétera, 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 etcétera. Ya no chismeas. Ya dejaste el pecado a un lado. Pero ¿qué hay con tu manera de ser? Tu carácter, tu genio. ¿Qué hay con tu manera de ser, hermano? ¿Sí? Ese es un obstáculo. Yo ya dejé de hacer muchas cosas, hermano, que hacía en mi vida pasada. Pero aún hay cosas en mi manera de ser, hermano, que Dios está tratando. Entonces yo tengo que alcanzar a ¿cómo se dice? Tengo que darme cuenta, hermano, cuáles son esas cosas. ¿Sí? ¿Eres egoísta? ¿Eres de los que le duele el codo, hermano? ¿Eres de los que te despojas más con los hermanitos y en tu casa qué onda? ¿La familia qué onda? Que cuando llega tu hijo, papá, vamos a hablar, mamá, vamos a hablar, no tengo tiempo. O sea, nuestra manera de ser. ¿Sí estamos entendiendo que cuando andamos de mal humor, hermano, y llega alguien que ni tiene la culpa y nos habla y le contestamos mal? Entonces, son detallitos, hermano, que nosotros estamos pasando por alto. ¿Sí? Y esos pequeños detalles, hermano, son los que no nos permiten avanzar. Entonces, en esas áreas, hermano, es donde el Señor quiere obrar. En esas áreas es donde el Señor quiere hacer. Pero si yo no me doy cuenta de esta parte, hermano, tú puedes detectar bien fácilmente cuando cometes adulterio o cuando cometes algún pecado. Pero estos detallitos que yo te estoy mencionando ahorita, hermano, son difíciles de detectar. Decía una persona, detecta, admite y corrige. ¿Ya te diste cuenta que le contestaste mal a fulano, a sultano? Que tuviste una actitud ¿cómo se dice? No buena para con él, pues ya lo detectaste, ahora acepta ese defecto que tienes y permite que el Señor lo corrija. Entonces a veces lo dejamos pasar y pueden seguir pasando años en el Evangelio y seguimos en esas partes, hermanos, seguimos siendo iguales. Amén. Entonces,
también es que no se detecta, hermano, es que nosotros hacemos las cosas conforme a nuestra manera de ser, a nuestras propias fuerzas, a nuestra capacidad. Dios a ti te dotó de diferentes capacidades, pero esas las tienes que estimar como pérdida. Dijo Pablo, todo lo he estimado como pérdida, a fin de ganar a Cristo, dice. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano, Jacob, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que leas la biografía de Jacob, para que tú puedas darte cuenta, hermano, y entender esto de lo que yo te estoy hablando mejor. Jacob fue una persona, hermano, que en el capítulo 28 él recibe el llamado de Dios. Del capítulo 28 en adelante, hermano, tú vas a encontrar toda la vida de Jacob, su biografía, todo por lo que él pasó, etcétera, etcétera, etcétera. De todo lo que Dios lo despojó. Como cuando él, por así decirlo, ya era una persona de Dios, seguía. La Biblia no habla, hermano, de que anduviera de borracho o haciendo ese tipo de faltas. Pero era una persona, hermano, que todo el tiempo peleaba en sus fuerzas. Y tú lo puedes ver desde que estaba en el vientre de su mamá. Él peleaba por la primogenitura. En su capacidad natural. A su manera de ser, quería hacer las cosas. Entonces tú date cuenta cuántos años tuvieron que pasar, hermano, para que Dios lo despojara de todo, de todo, de todo. Y entonces él pudiera ganar a Cristo, hermano. ¿Sí? Él pasó por muchas cosas. Y esa fue la manera en la cual Dios trató con él. Pero ¿sabes por qué? Mira, hermano, porque él era una persona, hermano, que a lo mejor amaba a Dios, hermano. Y hay cristianos que amamos a Dios. Estamos dispuestos, hermano, a servirle al Señor fervientemente. Sí, yo no digo que no. Pero a veces, hermano, querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, hermano, no permite que nosotros nos desarrollemos en la vida divina, o sea, en la vida espiritual. Entonces Jacob era una persona así. Él era una persona así y cayó con su tío y su tío lo esclavizó por 20 años, hermano. 7 por 3, 21, ¿verdad? Porque fueron 17 años cada mujer, 17 años. Y ya por último el ganado y todas esas, o sea, 7 por 21 años, pero él seguía luchando a sus fuerzas. ¿Sí? Cuando sale su tío Labán en busca de él, y él se da cuenta, empieza a armar su estrategia y su plan. Y entonces pone, como tenía 3 mujeres, ¿sí? A las concubinas con sus hijos las puso hasta el frente. Y luego fue a esta, era Rebeca y Lía, ¿verdad? Lía, la buena era esta Rebeca. Puso a Lía con sus hijos y hasta el último puso a la que él amaba, ¿sí? Con sus hijos. Porque decía, viene mi tío, no, pues nos va a querer matar, que mate primero aquello. En sus fuerzas, en su capacidad, en sus planes, tenía capacidades, era una persona inteligente. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Cuando llega el tío, dice que el tío corrió y lo abrazó y lo besó. ¿Qué húbole con toda la peliculota que se había hecho? Hermano, eso está está bien hermoso, porque cuando tú te das cuenta cómo Dios empieza a obrar en tu vida a través de esta biografía, tú te quedas así de wow.
Del capítulo 28 hasta el capítulo 50 de Génesis. Entonces Jacob representa la transformación, hermano, el proceso de transformación por el cual nosotros somos pasados. Y estamos hablando que la transformación es en nuestro interior, ¿sí? Donde va involucrada el alma, hermano, donde va involucrada la conciencia, donde va involucrada la mente, la voluntad, las emociones. Entonces, para que estudies esa biografía de Jacob, hermano, vas a aprender mucho. Entonces, la rebeldía es otro problema. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? La rebeldía, hermano, la capacidad natural de la cual estamos hablando ahorita. Tú tienes muchas capacidades para hacer las cosas, pero también te tienes que despojar de todo eso. Te tienes que despojar, hermano. ¿Sí? Si te das cuenta, a lo mejor ahora me vas a entender, hermano, por qué a mí no me gusta hacer planes estratégicos para arrimar gente a la iglesia. Porque yo estoy ¿cómo se dice? Utilizando mi capacidad natural. Dios va a agregar al que tenga que agregar, hermano. Nosotros tenemos que orar nada más. Tenemos que orar, salir a evangelizar y Dios va a traer a los que va a traer. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Mucho trabajo que hacer aquí hay muchas rancherías donde hay mucho trabajo que hacer. Pero tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta esta parte, qué finalidad tiene que nosotros estemos haciendo células en una casa, porque eso tiene una finalidad y tenemos que saber para qué se hacen las células en la casa. Entonces la finalidad era lo que yo le decía ayer al hermano Poncho. Dice la escritura que la mies es mucha. Hay mucha necesidad, hermano, allá afuera, pero los obreros son pocos. ¿Por qué hay pocos obreros? Porque nosotros como pastores, hermano, no nos tomamos el tiempo de discipularlos y prepararlos para que ellos salgan a trabajar. Si nosotros tuviéramos esa visión, hermano, la mies sería menos. ¿Sí? Entonces, el propósito, hermano, de congregarse en una casa, de las células de la casa, precisamente es eso. Discipular a las personas, hermano, para que ellas en algún momento salgan a trabajar y a evangelizar, etcétera, etcétera. Pues ya se nos fue el tiempo, amado. Ya se nos fue el tiempo y tenemos que darnos la oportunidad, hermano, de experimentar a Cristo como vida, no como una doctrina ni como una denominación. Hay un solo evangelio, pero si tú te das cuenta cuántas doctrinas no hay, hermano. A final de cuentas se predica a Cristo, sí, pero no se predica de la manera que tiene que ser. Entonces ese es el principal motivo por el cual la iglesia se degradó. ¿Sí? Satanás se introdujo como ángel de luz, hermano, y utilizó el evangelio para distorsionar, ¿sí? Y para que el cristiano, hermano, no pueda experimentar a Cristo verdaderamente como la vida. Ahora tú te has de preguntar, bueno, pero ¿cómo voy a experimentar a Cristo como vida? ¿Sabes cómo? Cuando tú empieces a ejercer las manifestaciones divinas. El día que llegue tu viejita, tu viejito, y te le empiece a hacer de tos, y tú no te enganches en esa discusión, no te exaltes, no te dejes llevar por la emoción, en ese momento tú estás ejerciendo la paciencia.
En ese momento tú te estás dando cuenta que tú estás experimentando a Cristo como vida, porque todo eso es vida, hermano. ¿Sí? ¿Amén? Pues vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor por esta palabra. Para que sea quien tome el control. Y yo le voy a pedir al hermano Romeo que nos apoye con la oración para finalizar el servicio. Algo que nos quiera comentar, pastor, algo ahí. Amén, hermanos, gloria a Dios. Es una palabra muy cierta, ¿verdad? Tenemos que vivir y caminar en el Espíritu. Ciertamente los ejemplos que nos daba el pastor Beto son ciertos. Muchas veces tenemos muchos años en el Evangelio y seguimos teniendo el mismo carácter que teníamos cuando estábamos en el mundo. Tenemos muchos años en el Evangelio y seguimos hablando de la misma manera que hablábamos cuando estábamos en el mundo. Y no nos hemos dado cuenta que el estar en Cristo es vivir una vida diferente, porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida diferente, pero es diferente, no es diferente a mi vida con la vida del hermano Ricardo, con la vida de la hermana Gloria, no, es diferente a la vida que cada uno de nosotros llevábamos cuando estábamos en el mundo. El cristianismo es eso, es una vida diferente a la que llevábamos. Por tanto, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro actuar debe de ser diferente. Amén. Debe de ser diferente. Y muchas veces, como lo compartía el pastor Beto, muchas veces seguimos estando en el mundo. Seguimos siendo del mundo, aunque tengamos los años en el Evangelio. Nos preguntaba el pastor, ¿qué tenemos que hacer para dejar el mundo? Dejar de hacer las cosas que el mundo hace. Si el mundo festeja el Día del Padre, nosotros tenemos que festejarlo 365 días del año. Si el mundo festeja el 10 de mayo a la Madre, nosotros tenemos que festejarlo 365 días del año. Amén. No hay un día específico, ese día lo estableció el mundo, ese día lo estableció el hombre, ¿sí? Pero el Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros, amén, en el amor. Entonces, dejar el mundo es dejar de hacer las cosas que el mundo hace. Con tristeza yo puedo decir que hay congregaciones en que el 16 de septiembre ponen una bandera en el altar y mandan a que todos los hermanos se vistan de charritos y de adelitas y hacen una pasarela y a ver quién es el mejor vestido y les dan un premio. Díganme ustedes dónde dice la palabra de Dios que debemos de hacer eso. ¿De qué es eso? Son cosas del mundo. Es el 10 de mayo y hoy vamos a festejar a las madres en la congregación. Vamos a hacerles una comida y vamos a darles unos regalos. ¿Qué es lo que hace el mundo? Eso precisamente. Nosotros podemos festejar a los niños, a las madres, a los padres, otro día que no sea el día que el mundo lo festeja, porque si lo hacemos en el día en que el mundo lo festeja, entonces seguimos estando en el mundo. Amén. ¿Sí? Tenemos que entender que nosotros hemos sido apartados. Hemos sido apartados, somos santos, no porque hagamos milagros como los santos de la Iglesia Católica, no. Somos santos porque el Señor nos ha apartado para la gloria y honra de su nombre, para que hagamos su voluntad. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que dejar de hacer las cosas del mundo. ¿Sí? Y eso, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos en el Evangelio. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo estamos viviendo en el Espíritu? Si saliendo de aquí vamos y festejamos en el mundo,
aún no nos ha amanecido. Hemos sido convencidos del Evangelio, pero no convertidos al Evangelio. Y el Señor no quiere que seamos oidores olvidadizos de su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas en esta tarde. Señor, primeramente te pedimos perdón. Que nos perdones las veces, Señor, que hemos fallado, que te hemos ofendido y que hemos seguido, Señor, las corrientes de este mundo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Padre, te doy gracias porque en esta tarde, Señor, has traído a nuestras vidas esta palabra que nos edifica, que nos hace reflexionar, que nos hace entender, Señor, cómo está nuestra relación contigo. Tú sabes que somos personas, Señor, que somos seres que aún podemos cometer el pecado. Te pedimos, Señor, que seas tú en tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a no seguir la corriente del mundo. Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Beto, Señor, por la sabiduría que tú le das y porque le das ese discernimiento, Señor, y esa facilidad para compartir lo que tú has puesto en su corazón. Yo te doy gracias por esta palabra y, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar, Señor, en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a reconocer, Señor, en los momentos en que nosotros te hemos fallado, cuando nos apartemos de tu presencia. Seas tú, Señor, estando con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.